Bueno, saludos, bienvenidos a este espacio de solución de preguntas de nuestros especialistas La Salle. Es un gusto estar con ustedes y gracias por la invitación para moderar este panel a través de las redes sociales de la universidad, que en Facebook y Twitter tienen como cuenta @LaSalleMX y en Instagram @LaSalle_MX. La universidad lanzó una convocatoria para conocer las dudas que la comunidad tiene relacionadas con la contingencia por el COVID-19 y recibimos cientos. Estas preguntas tratamos de englobarlas en 3 importantes temas y para poder conocer sobre sus respuestas tenemos en vivo y doy la bienvenida a la maestra Anabel Cerón, que es coordinadora del área de microbiología de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad La Salle. Bienvenida, maestra, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por poder apoyarnos. Al doctor Antonio Mata, que es infectólogo y parte del Sistema Nacional de Investigadores. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Y también tenemos a la médico con especialidad en nutrición clínica infantil, María Fernanda Cortés, que es parte de la Unidad Santa Teresa de la Universidad La Salle. Doctora, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación también. Bueno, la verdad es que, como comento, se recibieron más de un centenar de preguntas desde que se lanzó esta convocatoria para que la comunidad y las personas pudieran hacer preguntas y les agradezco de nuevo que puedan estar aquí. Vamos primero con la maestra Anabel. Una pregunta que la gente hizo y que tiene mucha curiosidad es cuánto tiempo vive el virus en los distintos tipos de superficies. Y aunado a esto, ¿cuál es la forma correcta de recibir el súper cuando llega a casa? ¿Qué debo hacer luego de que fui por productos básicos y llego a mi hogar? Ok, bueno, en cuanto a la primera pregunta de cuánto sobrevive el virus, esto es muy variable. En general, los virus, todos los virus pueden durar, dependiendo de la especie, pueden durar de horas a días en algunas superficies. En específico, la familia de los virus de COVID, de coronavirus, perdón, ellos se está documentando que pueden vivir desde 4 horas hasta 9 horas, pero esto no está todavía confirmado. La OMS está haciendo muchos estudios al respecto, pero aquí hay una situación muy importante. No se puede tener un tiempo tan específico porque depende mucho de las condiciones ambientales. Entonces, en una superficie metálica o en tela, pues tenemos diferentes temperaturas, diferente humedad, y esto puede variar también en el tiempo, pero se está hablando en algunas referencias que se han estado revisando, que hasta 72 horas si la temperatura y la humedad son adecuadas. Entonces, por eso debemos tener tanto cuidado con la limpieza de las superficies inertes y no solamente con las superficies vivas que serían nuestras manos. En cuanto a la otra pregunta de cómo ingresar los productos que compramos a nuestros hogares, pues aquí hay una recomendación que es muy sencilla. Sería limpiar todos estos envases, todos los productos que vienen empacados. Se puede tener en casa una solución con cloro, que puede ser una solución diluida, tener un paño, un trapo limpio para esto, entonces pasar por las superficies, dejar unos minutos y luego limpiar con otro paño limpio, solamente con agua. La gente tiene también mucha duda si se puede utilizar el gel que utilizamos para manos para limpiar este tipo de productos. Se podría hacer, el alcohol tiene un efecto que se puede utilizar para esto, pero estaríamos desperdiciando recursos. El alcohol en gel ahorita está escaso, el alcohol en general, porque pues se está produciendo mucho de este producto. Entonces, si tenemos este gel en casa, pues sería mejor conservarlo para nuestras manos, no utilizarlo para este tipo de productos. Entonces, una solución con detergente o con cloro, como ya mencioné, sería suficiente. En el caso de los productos que van al refrigerador, aunque sean empacados, pues es muy recomendable lavarlos. Estos empaques que vienen sellados, por ejemplo, de yogur o quesos que vienen empacados, incluso las latas o los botes de leche, se pueden lavar con agua y jabón, secar muy bien y de esta manera ingresarlos al refrigerador. Y en cuanto a los productos crudos, verduras y todo esto, pues lo ideal es cocinarlos de inmediato o desinfectarlos de la forma que se hace para consumirlos, o bien congelarlos.
Ajá, entonces son más o menos las prácticas que se deben hacer de manera cotidiana, solo que ahora tenemos que poner un poquito más de atención en esto. Y otra cosa muy importante que creo que no se ha tocado en la diferente información que se ha dado es las bolsas que utilizamos para hacer el súper, ¿no? Estas bolsas, metemos los productos, pero la bolsa va a la cajuela del coche o la traemos en el transporte o la ponemos en el piso. Entonces, estas bolsas, ahorita que se están utilizando bolsas de tela, pues sería también muy bueno estarlas lavando, ¿no? Una lavada con agua y jabón, secarlas al sol, y eso también ayudaría para no estar pues ingresando a casa algunos, no nada más este virus, sino muchos otros microorganismos con los que estamos en contacto. Buenísimo, maestra. Una duda más ligada a esto. Sí. Se dice que para que la economía siga funcionando y todo, las personas sigan pidiendo comida a los lugares que están trabajando y que la están surtiendo. ¿Cómo debe de recibir alguien la comida que llega de otro lado? ¿Hay alguna complicación con el virus ahí? ¿Cómo se debe recibir un producto que ya viene cocinado, listo para comerse? Pues si en los lugares se mantiene la higiene correcta en cuanto al manejo de alimentos, pues eso nos podría garantizar no tener ningún problema. O sea, debemos, de alguna manera, si lo vamos a estar haciendo, pues vamos a tener que confiar en que los alimentos vienen preparados de la manera correcta. Aquí el problema sería a la hora del traslado y la entrega, que estos productos, aunque vengan en un empaque sellado o en un pues, plato de unicelo, lo que está usando ya ahora, va a ser tocado también por las manos de las personas que los reparten. Entonces aquí sería también nada más limpiar un poco los empaques o las bolsas en donde nos lleven los alimentos y pues de preferencia pasarlos a nuestros platos o instrumentos en la cocina. Perfecto, maestra. Todo lo que recibamos, todo lo que salgamos a recibir, aunque sea a la puerta, pues sería muy bueno nosotros utilizar un cubreboca quizá y al entrar limpiarnos las manos ahí sí con el gel y posteriormente lavarlas. O sea, el gel no va a sustituir el lavado de manos, pero sí en estas salidas que hacemos y tocar llaves y tocar manijas, etcétera, ahí es muy bueno limpiar con el alcohol las manos para que lo que vayamos tocando dentro de casa no se vaya contaminando. Buenísimo, pues muchas gracias ahí por la recomendación, maestra. Siguiendo con estas preguntas y ya hablando del entorno de casa, doctor Antonio Mata, hay un tema muy importante, que es que están compartiendo que hay que estar en casa para evitar el contagio, para que este no siga, ¿no? Pero, ¿cómo trato? Esa es una pregunta que llegó en algunas ocasiones a redes sociales, es ¿cómo tratas a un paciente en casa con un cuadro de gripe que pudiera ser COVID-19? Muchas gracias por la pregunta. En estos casos, lo primero que tenemos que identificar es un caso sospechoso de COVID-19. ¿Y cuándo vamos a hablar de un caso sospechoso de COVID-19? En primer lugar, debe de cumplir 2 de 3 datos bien importantes. El primero es tos. El segundo es fiebre. La fiebre se presenta en más del 98% de los pacientes. Y número 3, dolor de cabeza. Si tiene 2 de esos 3, más uno de los siguientes, que es que pueda tener dolor o ardor de garganta, dolores musculares, dolores articulares, escurrimiento nasal, ojos rojos o ardor en los mismos, dolor en el pecho. Si cumple con esos criterios, estamos ante un caso sospechoso de COVID-19. ¿Cómo tenemos que manejar esto en casa? Cuando tenemos a una persona con un caso sospechoso, en la medida de lo posible, se debe de tener en un cuarto aislado, en un cuarto para él solo. Si llega a haber 2 personas con datos de COVID-19, las 2 personas pueden compartir el cuarto. Se tienen que limitar los visitantes a la vivienda de una persona con COVID-19 y el resto de la familia, en la medida de lo posible, no debe acercarse más de 1,5 metros. Si cuenta con más de un baño en casa, lo ideal es que la persona con la sospecha se mantenga en casa. Utilice su propio vaso, cuchara,
plato durante esta etapa. Todas las cosas que desecha, como papel higiénico, tienen que ir a una bolsa, la cual se tiene que cerrar adecuadamente antes de salir de la habitación. Tiene que constantemente generar lavado de manos. Cada vez que se levanta a hacer alguna actividad, tiene que lavarse las manos. Y en caso contrario, también puede utilizar alcohol gel al menos al 70%, como ya ha sido mencionado. Hay que revisar la temperatura constantemente y estas personas se deben de mantener hidratadas. Como ya lo mencionábamos, es bien frecuente que se presente fiebre y eso va a generar deshidratación. Por tanto, estas personas deben de mantenerse hidratadas en forma constante. Finalmente, yo les recomendaría también que utilizaran cubrebocas, mascarilla, la color azul. La mascarilla color azul sobre todo es para proteger a los demás. La mascarilla N95, la que ven con una conchita blanca, es para protegernos nosotros, sobre todo trabajadores de la salud que estamos en hospitales de concentración de este grupo de pacientes. Pero los cubrebocas azules normalmente se los damos a todos los pacientes que llegan con riesgo porque limita las secreciones. Si estornuda o tose, pues la cantidad de secreciones que van a salir es mucho menor y entonces eso va a disminuir el riesgo de la transmisión al resto de las personas. Entonces, esas serían las medidas más recomendables para un paciente que se tiene sospecha de COVID-19 para mantenerlo en casa. Perfecto. Y con estos temas, obviamente, en el uso del baño, porque nos comentó ahorita el tema de si tienen 2 baños. Si hay un baño, hay que estarlo desinfectando constantemente para el uso de la familia. Es correcto. Correcto. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, doctor. Regresaremos un poquito más adelante con usted. Tenemos todavía muchas preguntas, aprovechando también que tenemos aquí a la doctora María Fernanda Cortés. Bueno, una parte muy importante y que tiene su truco ahora que estamos guardados, los lasallistas en casa, es el de la alimentación. Y muchas personas preguntaron sobre el tema. Una de las preguntas que más se repitió, de las más destacadas, es ¿cuál es la mejor alimentación que se puede tener para fortalecer las defensas ante el COVID-19? Muy bien, creo que aquí un pilar fundamental en cuestiones de prevención para el COVID-19 es fortalecer nuestro sistema inmune. Entonces, como hay muchos caminos por los cuales podemos fortalecerlo, uno de estos es a través de la alimentación. Entonces, ¿qué alimentos son los más recomendables para fortalecerlo? Pueden ser alimentos ricos, por ejemplo, en vitamina C, alimentos ricos en vitamina D, alimentos ricos en zinc, ¿no? En general, los micronutrientes. ¿Y en qué alimentos podemos encontrar todo este aporte? Puede ser, por ejemplo, en frutas, en verduras. Entonces, lo que se recomienda actualmente, como siempre, ¿no? Pero más ahora que se tiene que fortalecer, es que se coman 5 raciones, incluyendo frutas y verduras al día, 3 de frutas, 2 de verduras. Es importante la hidratación. ¿Qué frutas y qué verduras sirven? Por ejemplo, espinacas, brócoli, kiwi, naranja, a lo mejor que tomen agua con chía, que la chía también es un antioxidante, ¿no? Entonces, todo esto puede complementar a nuestra alimentación. Es importante cuidar, no consumir tanto azúcar refinado, ¿no? Tantas harinas, porque eso, bueno, va a favorecer aparte que las personas pues tiendan a subir de peso, ¿no? La misma ansiedad que genera el estar tanto tiempo en casa puede hacer que las personas coman más. Entonces es importante siempre mantener como una alimentación balanceada, que incluya carbohidratos, que incluya proteínas, que incluya grasas, pero todo equilibrado. Entonces esas yo creo serían las principales recomendaciones en cuestión de alimentación para fortalecer nuestro sistema inmunológico. Y una duda que es también reiterada en redes es el tema de la vitamina C. Al ser esto un tipo, el doctor Antonio tiene ahí la palabra de especialista, por supuesto, pero al ser un tipo de enfermedad respiratoria o una enfermedad respiratoria, es importante consumir más vitamina C de la que se consume normalmente, como si fuera un periodo de invierno en el que las personas se cuidan, o no es necesario comer 3, 4 naranjas al día. Es una pregunta que existe mucho en el entorno.
Pues en general los alimentos como tal ya contienen todas las vitaminas esenciales que una persona necesita, ¿no? Todos los micronutrientes que incluyen tanto vitaminas como minerales. Por la cuestión de esta enfermedad que pues puedes estar mucho en contacto con personas que a lo mejor están cursando asintomáticas, es decir, tienen el virus pero no están manifestando los síntomas, a lo mejor sí podrías suplementarlo también con vitamina C una vez al día, ¿no? Esto no está contraindicado, pero si llevas una alimentación balanceada, ya lo tienes dentro de los alimentos. Ok, perfecto. Muchísimas gracias por ese aporte a las dudas de las personas. Es importante que regresemos con el doctor José Antonio Mata en este sentido, porque una pregunta muy interesante que llegó de forma repetida es que si no hay vacunas contra el COVID-19, ¿cómo es posible que se hable de gente recuperada? ¿Cómo supera una persona la enfermedad? Digo, hablando de buenas noticias dentro de estas que tenemos todos los días de un conteo, ¿no? ¿Cómo supera una persona la enfermedad? Muchas gracias por la pregunta, Raquel. Mira, lo primero que tiene que quedar claro es que esta enfermedad tiene grados variables de severidad. Efectivamente, tú lo mencionas muy bien, en estos momentos no contamos con una vacuna. Hay vacunas en desarrollo, pero el proceso para generarlas no es tan rápido. Requiere muchísimos pasos, muchísimas mediciones previas a lanzarla ya a nivel general. Entonces, lo primero que debe de quedar claro es que esta enfermedad tiene diversos grados de severidad. El 80% de los pacientes tienen un cuadro muy leve, un cuadro inclusive asintomático. El paciente a lo mejor es tan sutil el malestar que no se siente mal. Algunos otros experimentan un poquito de tos seca, algo de fiebre, pero es un tanto limitada. El paciente no hay problemas con él. Vamos con el 20% restante. El 20% restante lo vamos a dividir en dos grupos. 15% presentan un cuadro severo en el cual puede haber dificultad respiratoria, se incrementa la frecuencia respiratoria, el paciente siente un poquito dificultad para respirar. Esos pacientes se hospitalizan y se vigilan. 5% de los pacientes son los que más problemas tenemos, porque 5% de los pacientes tienen un cuadro grave que puede requerir terapia intensiva. Y estos pacientes son los que tienen un alto riesgo de mortalidad. Consideren que estamos ante un virus, que si el virus no los mata, se va a recuperar. El paciente se recupera y aparentemente, hasta donde tenemos datos en la actualidad, se hacen anticuerpos por la cual la persona ya no vuelve a enfermarse de lo mismo. Por eso es también que se puede desarrollar una vacuna. Entonces, todo aquel paciente, una vez resuelto el cuadro viral, vuelve a estar sano y vuelve a estar bien y probablemente ya generó inmunidad, aunque eso aún tenemos algunos datos por revisar. Pero ese es el motivo por el cual el paciente se recupera independientemente de que no exista la vacuna. No tiene nada que ver una cosa con otra porque la vacuna es prevención y la recuperación es después de presentar un cuadro viral como presentar un cuadro de influenza, por ejemplo. Perfecto, doctor. Entonces, hay otra pregunta que va ligada con algo que ya dijiste. Una vez que ya te dio y lo superaste, ¿te puedes volver a contagiar? Es poco probable. Hay pocos estudios todavía, pero hay un estudio que se hizo en el Charité de Berlín por un investigador alemán, donde a los chimpancés que inoculó con este virus y les dio un cuadro gripal, posteriormente los inoculó con dosis muy altas de este virus y los chimpancés ya no tuvieron ningún síntoma. Entonces, aparentemente, los pacientes que se recuperan ya no se enfermarían nuevamente. Pero como les digo, esto todavía está en investigación. Doctor, y por último, en este segmento, ¿qué pasa con los jóvenes? Se dice que los grupos vulnerables son los adultos mayores de 60 años, según la información oficial, las personas con hipertensión, diabetes, pero ¿qué pasa con los jóvenes? Ya que en las gráficas mostradas por la Secretaría de Salud, aproximadamente el 43-44% de los infectados van entre los 20 y los 40 años en nuestro país. Sí, así es. Eso es una pregunta también muy interesante. Tú lo mencionas muy bien. Existen algunos grupos de riesgo conocidos,
diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, pues tenemos otros grupos de riesgo que no son mayoritarios. Por ejemplo, asmáticos. Acaba de fallecer una médico de 28 años. ¿Cuál era su factor de riesgo? Era asmática. Entonces, tenemos algunos factores de riesgos minoritarios. Falleció una niña de 16 años, falleció un niño pequeño también. ¿Por qué fallecen estas personas que de repente no están en grupos de edad como se ha descrito en forma general? Hay varios factores. Uno de ellos son enfermedades pulmonares, otro de ellos es enfermedades con problemas inmunológicos o problemas oncológicos. Algunos están en quimioterapia, algunos otros están con problemas hematológicos, y eso también nos hace un grupo de riesgo vulnerable para un desenlace no óptimo en esta enfermedad. Una de las cosas que hemos estado viendo en el hospital es que de repente también los pacientes con sobrepeso o pacientes obesos, a pesar de que no son mayores de edad, es un grupo al que no les va muy bien, y consideren que en México pues somos un país de personas con sobrepeso y obesidad. Entonces yo les pediría mucho a los jóvenes también que se cuiden independientemente de su desenlace, porque esos jóvenes pueden transmitir la enfermedad a sus familiares, tíos, papás, abuelos, y entonces esta cadena se continúa manteniendo. Buenísimo, muchas gracias, doctor, por esta claridad que nos da acerca del tema. Vamos a regresar un poco a casa, que es en donde nos encontramos todos en la actualidad, o la gran mayoría, de acuerdo a las recomendaciones. Maestra Anabel, que es coordinadora del área de microbiología de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad La Salle, hay una pregunta que se repite, ya que también viene este periodo vacacional en el que no hay clases de la Semana Santa. Y bueno, dentro de las medidas compartidas por gobiernos está la de poder sacar a las mascotas a pasear y para que hagan sus necesidades y regresar a casa. La comunidad lasallista preguntó mucho en redes qué riesgos tengo de contagiarme en esa salida de paseo a mis mascotas, aún manteniendo la sana distancia, y cuál es el procedimiento que debo de realizar con ellas al entrar a casa, si tienen que lavarles las patitas, cómo se debe actuar en este caso. Muchas gracias por la pregunta. Pues tú lo mencionas, aquí lo más importante es la sana distancia. En sí, el salir y pasear al perro no debería causar ningún, o debería ser mínimo el riesgo de contagio si no estamos cerca de otras personas. Aquí la situación es que si muchas personas salimos a pasear a nuestro perro en el mismo horario y entonces nos juntamos en la calle o en el parque que está cerca de la casa, esa es la verdadera situación de riesgo, ¿no? Estar en lugares con mucha gente. En sí, el paseo, si es rápido, si no estamos en contacto cerca de otras personas, debería ser un riesgo mínimo. Por otro lado, pues lo que preguntan de las mascotas, pues también es una práctica que debemos o deberíamos tener siempre. Al entrar la mascota a casa hay que limpiarles las patitas. Ahora hay pues muchos productos productos veterinarios, entonces hay toallitas húmedas con algún antiséptico para limpiar las patas. Si no se puede gastar tanto en esto, pues igual lavarlas con agua y jabón, con el jabón que se utiliza para las mascotas. Esa es una práctica que debemos tener siempre, ¿no? Ahora, repito, estamos intensificando todo esto porque tenemos miedo y porque estamos tratando de cuidarnos, pero es una práctica común que sería la limpieza o lavado de las patitas a las mascotas antes de entrar a casa. De acuerdo, muchas gracias por esa precisión. Había varias preguntas al respecto y ahora que estando en casa se puede tener más tiempo con las mascotas, la gente sí quería saber eso. Muchas gracias por ese aporte. Y para cerrar ya este bloque, doctora Fernanda Cortés, hay un tema que es también reiterado por varias de los padres de familia en sus casas y tiene que ver también con que nos aproximamos a Semana Santa, ¿no? Y bueno, son vacaciones y los pequeños de la casa no pueden salir a pasear, al cine, no hay cómo puedan desfogar esta energía, ¿no? Que a final de cuentas tienen como niños. ¿Qué tipo de alimentación es la más recomendado para ellos? Y el sentido de la pregunta que nos hacen es cómo dejar disfrutar a los niños, a los jóvenes de la casa, sus vacaciones sin caer en la rutina diaria de los alimentos.
Perfecto, muy bien. Mira, aquí algo que funciona mucho y que yo he visto con mis pacientes es muy importante que siempre se incluyan 5 alimentos mínimos al día, o sea, 5 momentos de comida, ¿no? Esto hace que haya menos espacios de ayuno en los que uno coma por ansiedad. Entonces, es importante que se haga un desayuno, que se haga una comida, una cena y 2 colaciones. Ahora, es importante qué alimentos incluir en cada alimentación. Como la pregunta anterior comentaba, bueno, es importante frutas y verduras, es importante disminuir el consumo de azúcar, azúcares refinados, ¿no? Es mejor cereales integrales, por ejemplo, es importante la hidratación, pero creo que aunado, aparte de la alimentación, también otro pilar importante en cuestiones de prevención es la parte del ejercicio, ¿no? Desafortunadamente el hecho de que ahorita se tenga que estar en casa, bueno, limita un poco a lo mejor la actividad física a la que uno está habituado, ¿no? Sin embargo, bueno, por ejemplo, en los niños chiquitos se ha visto muy buenos resultados con brincando la cuerda o con aros hula hula, o sea, actividades que permitan estar en movimiento dentro de casa, ¿no? En caso, por ejemplo, de nuestros alumnos de la prepa, por ejemplo, o adolescentes, ¿no? Es importante también tener cuidado en las horas pantalla. Hay muchísimos estudios ya publicados en donde se ha evidenciado que a partir del número de horas pantalla a que estés expuesto, aumenta el riesgo para sobrepeso y obesidad. Entonces, ¿qué pasa ahora? Muchas personas al estar en su casa nos la pasamos en Facebook, nos las pasamos en videojuegos, nos la pasamos en cosas que nos hacen ver la tele o en la computadora, etc. Entonces, estos estudios lo que dicen es que 2 horas de hora pantalla al día ya es riesgo para sobrepeso, más de 5 horas al día de horas pantalla es riesgo para obesidad. Entonces, justo como lo comentaba previamente el doctor Antonio, pues es importante cuidar este aspecto del sobrepeso y la obesidad. Desafortunadamente ahorita esta pandemia, pues es una pandemia que genera mucha incertidumbre y a la par genera mucha ansiedad, ¿no? Entonces estamos como todo el tiempo muy estresados, generalmente la gente está todo el tiempo viendo noticias, viendo cuántas personas ya se infectaron, cuántas personas ya fallecieron. Entonces, creo que aquí aparte no solo la alimentación, que la alimentación sí es fundamental, pero creo que también es como todo un engranaje, ¿no? Como cuidar la alimentación, hacer ejercicio y también creo importante cuidar la salud mental, ¿no? Es importante que sepamos que siempre la mente y el cuerpo están unidos. Entonces, si uno empieza a afectar su salud mental, esto va a repercutir orgánicamente, ¿no? Entonces, sí es recomendable también, por ejemplo, para esta cuestión, que las personas duerman de 7 a 8 horas, por ejemplo, que hagan actividad física, una buena alimentación, como ya lo comenté, que por ejemplo se den momentos de descanso, ¿no? Ahora muchas personas están haciendo home office o los alumnos están en sus casas haciendo muchas actividades de la escuela y ocupan todo el día para estas actividades. Entonces es importante también poderse dar momentos de descanso, momentos de esparcimiento. La tecnología ayuda mucho ahora para tutoriales de ejercicio. Entonces, creo que todo esto puede ser algunas de las recomendaciones para que se mantenga un buen estado de salud en niños, en adolescentes y en adultos, ¿no? Que somos todos los que estamos ahorita en casa previniendo, ¿no? Esta enfermedad. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres por este espacio en el que ustedes nos apoyan con sus comentarios. Seguramente a la comunidad les servirá muchísimo y también habrá nuevas dudas. Para terminar, maestra Anabel, ¿alguna conclusión que quiera compartir con las personas que nos siguen en este video? Sí, yo quisiera hacer un poquito de énfasis en lo del uso del alcohol en gel, porque creo que hay mucha confusión. Muchas personas creen que esto sustituye al lavado de manos y no debe ser así, es un complemento. Si estamos en casa, en realidad necesitamos muy poco de este gel porque nos podemos estar lavando las manos. Como decía, no hay que desperdiciar recursos. Hay personas que sí van a necesitar estar utilizando el gel porque están más fuera de casa o andan en el transporte o en el coche. El uso hospitalario, obviamente, ahí es algo indispensable.
pero en el caso de nosotros en casa, el lavado de manos es lo más importante. Y otra cosa que también me inquieta, ayer estuve viendo un poquito cosas en internet y videos en YouTube. Hay muchas recetas de geles que nos recomiendan que no son para nada seguros. Y digo no son seguros porque si uno los utiliza pensando en que van a tener la eficacia que requiere para tener una protección, pues esto no es así. Entonces, el gel, para empezar, tiene que tener una concentración del 70% de etanol, y en muchas ocasiones estas formulaciones no nos pueden quedar bien si las hacemos caseras. Entonces, nada más hay que tener mucho cuidado con eso. Y pues reitero, el lavado de manos importantísimo en esta época difícil que estamos viviendo y siempre. Es un hábito que se nos debe quedar. Y muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a usted, maestra Anabel. La verdad es que seguro muchas dudas ya fueron resueltas con esto. Se lo agradecemos mucho. Doctora Fernanda Cortés, ¿algún comentario de cierre para este video? Pues bueno, antes que nada agradezco la invitación. Creo que puede ser información valiosa para la gente, ¿no? Y yo lo único que concluiría es que aprovechemos este momento para a lo mejor las personas que tengan niños chiquitos, que no les inculquen como el miedo, ¿no? Generalmente nosotros ahorita como adultos, pues estamos escuchando las noticias, es algo que a todos nos genera, como ya comenté, mucha ansiedad, mucha incertidumbre, pero tratar de no transmitirle eso a nuestros pequeños, sino al contrario, ¿no? Comentarles cuáles pueden ser las medidas de prevención. Creo que es un muy buen momento para crear hábitos, ¿no? Por ejemplo, que ya las personas pues se acostumbren a que si están enfermos a lo mejor tienen que aislarse, no como ahorita, ¿no? Pero tienen que tomar ciertas medidas, o por ejemplo la forma de estornudar. Es yo creo muy importante que desde chiquitos los niños aprendan que no es bueno estornudar con las manos, ¿no? Sino es importante en la cara interna del codo, que yo creo que también es importante, por ejemplo, que se les enseña a los niños la parte de la alimentación, cómo puede ser una alimentación balanceada. Algo que funciona mucho es, por ejemplo, que ahorita incluyan a los niños para preparar la comida, ¿no? Muchas veces ya en casa, con el trabajo, con todo, no saben qué actividades ponerles a los niños. Entonces, creo que algo bueno y que podría servir también para que vayan aprendiendo y creando hábitos es enseñarles, incluirlos, saber qué quieres comer, vamos a prepararlo, ¿no? Hacer actividades juntos, no dejar a los niños solos. Entonces, creo que esa sería mi conclusión, que nos cuidemos mucho todos, nos apoyemos, ¿no? Tomemos las medidas de prevención indicadas para que esta contingencia termine lo más pronto posible, ¿no? Y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, doctora María Fernanda Cortés, médico con especialidad en nutrición clínica infantil. Cerramos con doctor Antonio Mata. ¿Algún comentario para la comunidad que nos quiera compartir para cerrar? Pues antes que nada agradezco mucho la invitación, Raquel, para participar en este foro tan interesante de preguntas y respuestas. Me gustaría cerrar diciendo que la forma de poder mejorar o resolver un poquito de toda esta problemática es cortar la cadena de transmisión de la enfermedad. Es difícil de repente hacerlo, sin embargo es posible que lo podamos lograr. ¿Cómo lo podemos lograr? Por medio de la prevención, como ya se ha venido repitiendo. Lavado de manos, tosedura o estornudo de etiqueta, evitar contacto directo, no saludo de mano, no saludo de beso, desinfectar superficies con cloro, creo que son de los 4 elementos más importantes. Y el quinto, que depende de múltiples factores, creo que es la cuarentena. Muchos de nosotros tenemos que salir todos los días al hospital, muchos de nosotros tenemos que ir a la zona de mayor riesgo de hospital, porque es donde se concentran los pacientes con COVID-19, y nosotros tenemos que estar ahí sí o sí. Pero aquellas personas que puedan quedarse en casa, es necesario que lo hagan. Es la única forma de disminuir la cadena de la transmisión de este virus, más los datos de prevención que acabo de mencionar. Entonces los aliento mucho a que se mantengan en casa en la medida de lo posible. Si no es que tienen que salir a trabajar, por favor, quédense en casa y lleven a cabo las medidas de prevención universales para este virus. Muchísimas gracias por la invitación.
Muchas gracias a los tres. Bueno, doctor Antonio Mata, infectólogo y parte del Sistema Nacional de Investigadores. Muchas gracias a los tres por su participación en este foro. Y bueno, gracias a todos los que nos siguieron en este video, en esta pequeña transmisión para ustedes y para la comunidad. Todos los lasallistas, manténganse informados entrando a la página de lasalle.mx/COVID. Ahí pueden encontrar todos los comunicados, información para prevenir, asistencia en su formación integral, mental, psicológica, lasalle.mx/COVID. Ahí pueden encontrar todo lo referente que está haciendo la Universidad La Salle alrededor de esta contingencia y manténganse en contacto. Recuerden, eso es como parte del área de comunicación. Manténganse informados por fuentes oficiales y hagan caso a lo que han dicho nuestros especialistas acá. Muchas gracias a todos y esperamos que puedan tener una buena Semana Santa. Muchas gracias. Que tengan